Buen día, buenas noches, buenas tardes. Estoy en Montebuey, provincia de Córdoba, y desde aquí te presento el capítulo 3 de mi viaje por la Patagonia Argentina. No olvides suscribirte al canal Majua Motoblog. ¡Chao! Cada viaje lo vivo 3 veces. Primero cuando lo planifico, después cuando lo vivo y por último cuando lo edito y lo recuerdo. Bienvenidos al capítulo 3 del viaje por la Patagonia Argentina. Espero que les guste el video y lo disfruten tanto como lo disfruté yo en las 3 etapas del mismo. Un día más recorriendo parte de la Patagonia Argentina. Mañana muy fría realmente, un buen café, desayuno y hacer un poco de imágenes de este lago en el que estamos hoy, que es el lago Correntoso. Bienvenidos a un día más en la Patagonia Argentina. La noche estuvo muy fría. Mientras espero que se vaya despertando el equipo, les muestro un poco más del camping y el fantástico lago Correntoso. Qué hermoso lugar, ¿no? Bueno, muy bien, volvamos al campamento a ver si ya se despertó el equipo. Buen día, muchachos, ¿cómo les va? Muy bien, buen día. Aquí hay un señor con cara de no haber dormido mucho. Frío, me cagué de frío de vuelta. ¿Ariel? Muy frío, muy. No sé por qué la noche de anoche estuvo más fría, pero esta noche yo tuve más frío. Y el helado, estaba despejado, la luna estaba grande como para que
haga mucho frío, mucha frío. helada. Congele. Y es lo que mirá la moto, es la helada Sí, que sí. Bueno, pero nos levantamos, tenemos Eso desayuno. significa que después de una helada va a ser lindo día. Se ha dicho. Qué lindo día para no hacer nada. Lamentablemente, sí teníamos que hacer cosas, pero lo bueno es que eran cosas que las hacemos con mucho placer. Desayuno fuerte, levantar todo el campamento y partir para continuar el recorrido por los 7 lagos. Chao chicos, nos vemos. Gracias por ver mis videos. Y si no es mucha molestia, suscríbete al canal y déjame un comentario positivo. Volvemos a tomar la ruta 40. El destino final de hoy es San Carlos de Bariloche. ¿Qué pasará en el medio? No tengo la menor idea. Después de muchas curvas, ya estamos en Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina. Día espectacular para andar en moto. Ahora resta conseguir algún lugar donde pasar la noche y después a recorrer un poco esta bellísima ciudad de la Patagonia Argentina. Richard, ¿dónde estamos? San Carlos de Bariloche, Hostel Italia Inn. ¿Por qué tenemos que alojarnos en el Italia Inn? ¿Por qué? Por la buena onda. Para que la pasen bien, para que disfruten. Ya tenemos dónde dormir. Tiremos unas carnes a la parrilla y a pesar del viento y el frío, recorramos un poco San Carlos de Bariloche.
después de una breve recorrida por la ciudad, probando productos característicos del lugar, regresamos al hostel a ver qué pintaba para esta noche y a reencontrarnos con Rodrigo, que se había quedado descansando. Pasamos 2 días en Bariloche. ¿Qué más se puede decir o mostrar de esta ciudad? En lo personal, ya se estaban mezclando sentimientos de aburrimiento, añoranza y ansiedad. Lo que ocurre es que me apasiona el acampe, en lugares con poca gente, en pleno contacto con la naturaleza y recorrer caminos de tierra, terracería, ripio. Comenzaba a recordar los días pasados, enclavados en medio del bosque, al lado de esos lagos mágicos. Porque ya estábamos decidiendo los próximos destinos y volvíamos a la carpa, a la naturaleza y a los caminos off-road. Hola. No. Usted está durmiendo. No, está echado con el celular. Está haciendo historia, está tirando historia. 346 minutos más tarde. Buenas noches, estimados. Estamos cenando. Hoy es domingo a la noche en San Carlos de Bariloche. Hamburguesas en el hostel Italian Inn. ¡Salud! Que sea rock. Y algo de cumbia también. Y la locura. Y la conga con... Y la conga. Escuchá. Estos dos muchachos escuchan la conga, pero cantando... No te puedo creer. Buen día, una semana más de viaje. Estamos en Bariloche, preparando todo en la moto para salir, ya regresando a Catamarca, pero nos quedan 1 o 2 o 3 noches acampando al margen de los lagos del sur. Así que bueno, terminamos de cargar todo, atar todo para que esté bien y nos vamos rumbo a Villa Meliquina. Chao. De Bariloche a la zona del lago Meliquina eran aproximadamente unos 150 kilómetros. Si bien regresábamos por el mismo camino por el que habíamos venido, no nos importaba demasiado, ya que los paisajes eran dignos merecedores de recorrerlos 1 y 1000 veces más. Debo ser sincero, a mí los bosques de coníferas me agradan. Pero también debo reconocer que no es un árbol autóctono de la zona y que, según dicen, no dejan crecer otras especies vegetales debajo. Habrá que sembrarlos con más espacio uno del otro. Allí permitirían una mayor entrada de sol y con ello podrían prosperar las otras especies. Sea lo que sea, qué hermosa zona de Argentina es esta. Para mí, está entre mis 3 preferidas.
Estimados, de nuevo en Villa La Angostura, compramos comida y volvemos a la montaña a recorrer otro lago y a dormir acampando en medio de la montaña. Patagonia 2021. ¡Vamos nomás! Bife, chorizo, costilla. Bife, chorizo, ¿sí? Ya con las provisiones cargadas, vamos rumbo al lago Meliquina. Lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie it down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Bueno amigos, se nubló, hay mucho viento, nos vamos al camping que está en el lago Meliquina. Tenemos 17 kilómetros de ripio. Vamos con la Benelli que va a pleno, muy cargados al lago Meliquina. La tremenda acampada a orillas del lago y los lugares que conocimos lo vamos a ver en el próximo capítulo. Los saludo a todos deseándoles buena vida, buenos vientos y buenas rutas. Dentro de mis tantas tareas y tantas atribuciones y conocimientos que he adquirido a lo largo de mi muy corta vida, uno de esos fue tocar la guitarra. Soy un eximio ejecutor de este noble instrumento. Majua, motoblog.